Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena Guerra Fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. 2 años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces 2 investigadores crearon el protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas. Actualmente seguimos utilizando dicho protocolo. ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por los Estados Unidos. La NSF, National Science Foundation, crea su propia red informática llamada NSFNet, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y académicos. El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen a NSFNet, formando el embrión de lo que hoy conocemos como Internet. En 1985 Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. El autor William Gibson hizo una revelación: el término ciberespacio. En ese tiempo la red era básicamente textual, así que el autor se basó en los videojuegos. Con el tiempo la palabra ciberespacio terminó por ser sinónimo de Internet. El desarrollo de NSFNet fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores. En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, CERN, Tim Berners-Lee dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. Berners-Lee retomó la idea de Ted Nelson, un proyecto llamado Xanadu, de usar hipervínculos. Robert K. Yau, quien cooperó con el proyecto, cuenta que en 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamaron World Wide Web, WWW, o telaraña mundial. La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con etiquetas, que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un programa de computación, un intérprete, era capaz de leer esas etiquetas para desplegar la información. Ese intérprete sería conocido como navegador o browser. En 1993 Marc Andreessen produjo la primera versión del navegador, Mosaic, que permitió acceder con mayor naturalidad a la www. La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía manejarse el programa abría la red a los legos. Poco después, Andreessen encabezó la creación del programa Netscape. A partir de entonces, Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos. Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la web son el acceso remoto a otras máquinas, SSH y Telnet, entre otras, transferencia de archivos, FTP, correo electrónico, SMTP, conversaciones en línea, transmisión de archivos, P2P, P2M, descarga directa, etc. Podemos definir a Internet como una red de redes, es decir, una red que no solo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio, cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc., con el objeto de compartir recursos. De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una red global. Esta red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes. Este lenguaje común o protocolo, un protocolo es el lenguaje que utilizan las computadoras al compartir recursos, se conoce como TCP/IP. Así pues, Internet es la red de redes, que utiliza TCP/IP como su protocolo de comunicación. Internet es un acrónimo de Interconnected Networks, redes interconectadas. Para otros, Internet es un acrónimo del inglés International Net, que traducido al español sería Red Mundial. El TCP/IP es la base de Internet que sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y computadoras centrales sobre redes de área local y área extensa.
TCP/IP fue desarrollado y demostrado por primera vez en 1972 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo en ARPANET, una red de área extensa del Departamento de Defensa. TCP/IP en el mundo entero. La primera conexión ARPANET fuera de los Estados Unidos se hizo con NORSAR en Noruega en 1973, justo antes de las conexiones con Gran Bretaña. Estas conexiones se convirtieron en TCP/IP en 1982, un año antes el resto de las ARPANET. CERN, la Internet Europea, el enlace al Pacífico y más allá. En 1984 América empezó a avanzar hacia un uso más general del TCP/IP, y se convenció al CERNET para que hiciera lo mismo. El CERNET, ya convertido, permaneció aislado del resto de Internet, formando una pequeña Internet interna. En 1988 Daniel Karrenberg, del Instituto Nacional de Investigación sobre Matemáticas e Informática de Ámsterdam, visitó a Ben Senegal, coordinador TCP/IP dentro del CERN, buscando consejos sobre la transición del lado europeo de la UUCP Usenet Network, de la cual la mayor parte funcionaba sobre reexpedir una carta a Cisco para el hardware apropiado. Esto expandió la porción asiática de Internet sobre las redes UUCP existentes, y en 1989 CERN abrió su primera conexión TCP/IP externa. Esto coincidió con la creación de Reseaux IP Europeens, RIPE, inicialmente un grupo de administradores de redes IP que se veían regularmente para llevar a cabo un trabajo coordinado. Más tarde, en 1992, RIPE estaba formalmente registrada como una cooperativa en Ámsterdam. Al mismo tiempo que se producía el ascenso de la interconexión en Europa, se formaron conexiones hacia el ARPA y universidades australianas entre sí, basadas en varias tecnologías como X25 y UUCPNet. Estas estaban limitadas en sus conexiones a las redes globales, debido al coste de hacer conexiones de marcaje telefónico UUCP o X25 individuales e internacionales. En 1990, las universidades australianas se unieron al empujón hacia los protocolos IP para unificar sus infraestructuras de redes. ARNet se formó en 1989 por el comité del vicecanciller australiano y proveyó una red basada en el protocolo IP dedicada a Australia. En Asia, habiendo construido la JUNET, una red universitaria basada en UUCP en 1984, Japón continuó conectándose a NSFNet en 1989 e hizo de anfitrión en la reunión anual de The Internet Society, INET 92, en Kobe. Singapur desarrolló TechNet en 1990, y Tailandia consiguió una conexión a Internet global entre la Universidad de Chulalongkorn y UUNET en 1992. Apertura de la red al comercio. Aunque el uso comercial estaba prohibido, su definición exacta era subjetiva y no muy clara. Todo el mundo estaba de acuerdo en que una compañía enviando una factura a otra compañía era claramente uso comercial, pero cualquier otro asunto podía ser debatido. UUCPNet y la IPSS-X25 no tenían esas restricciones, que eventualmente verían la excepción oficial del uso de UUCPNet en conexiones ARPANET y NSFNet. A pesar de ello, algunas conexiones UUCP seguían conectándose a esas redes, puesto que los administradores hacían la vista gorda ante su funcionamiento. Durante los finales de los años 80 se formaron las primeras compañías Internet Service Provider, ISP. Compañías como PSINet, UUNET, Netcom, y Portal Software se formaron para ofrecer servicios a las redes de investigación regional y dar un acceso alternativo a la red, email basado en UUCP y noticias Usenet al público. El primer ISP de marcaje telefónico, world.std.com, se inauguró en 1989. Esto causó controversia entre los usuarios conectados a través de una universidad, que no aceptaban la idea del uso no educativo de sus redes. Los ISP comerciales fueron los que eventualmente bajaron los precios lo suficiente como para que los estudiantes y otras escuelas pudieran participar en los nuevos campos de educación e investigación. Para el año 1990, ARPANET había sido superado y reemplazado por nuevas tecnologías de red, y el proyecto se clausuró. Tras la clausura de ARPANET, en 1994, NSFNet, actualmente ANSNET, Advanced Networks and Services, redes y servicios avanzados, y tras permitir el acceso de organizaciones sin ánimo de lucro, perdió su posición como base fundamental de Internet.
Ambos, el gobierno y los proveedores comerciales, crearon sus propias infraestructuras e interconexiones. Los NAPs regionales se convirtieron en las interconexiones primarias entre la multitud de redes y al final terminaron las restricciones comerciales. IETF y un estándar para los estándares. Internet desarrolló una subcultura bastante significativa, dedicada a la idea de que Internet no está poseída ni controlada por una sola persona, compañía, grupo u organización. Aún así, se necesita algo de estandarización y control para el correcto funcionamiento de algo. El procedimiento de la publicación del RFC liberal provocó la confusión en el proceso de estandarización de Internet, lo que condujo a una mayor formalización de los estándares oficialmente aceptados. El IETF empezó en enero de 1986 como una reunión trimestral de los muchos investigadores del gobierno de los Estados Unidos. En la cuarta reunión del IETF, octubre de 1986, se pidió a los representantes de vendedores no gubernamentales que empezaran a participar en esas reuniones. La aceptación de un RFC por el editor RFC para su publicación no lo estandariza automáticamente. Debe ser reconocido como tal por la IETF solo después de su experimentación, uso, y su aceptación como recurso útil para su propósito. Los estándares oficiales se numeran con un prefijo Santander y un número similar al estilo de nombramiento de RFCs. Aún así, incluso después de estandarizarse, normalmente la mayoría es referida por su número RFC. En 1992 se formó una sociedad profesional, la Internet Society, Sociedad de Internet, y la IETF se transfirió a una división de la primera, como un cuerpo de estándares internacionales independiente. NIC, Internic, IANAEICANN. La primera autoridad central en coordinar la operación de la red fue la NIC, Network Information Centre, en el Stanford Research Institute, también llamado SRI International, en Menlo Park, California. En 1972, el manejo de estos problemas se transfirió a la reciente Agencia de Asignación de Números de Internet, Internet Assigned Numbers Authority, o IANA. En adición a su papel como editor RFC, John Postel trabajó como director de la IANA hasta su muerte en 1998. Así como crecía la temprana ARPANET, se establecieron nombres como referencias a los hosts, y se distribuyó un archivo hosts, TXT desde SRI International a cada host en la red. Pero a medida que la red crecía, este sistema era menos práctico. Una solución técnica fue el Domain Name System creado por Paul McPetris. La Defense Data Network, Network Information Center, DDN-NIC, en el SRI manejó todos los servicios de registro, incluyendo los dominios de nivel superior .mil, .gov, .edu, .org, .net, .com y AS, la administración del servidor raíz y la asignación de los números de Internet, bajo un contrato del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En 1991, la Agencia de Sistemas de Información de Defensa, Defense Information Systems Agency o DISA, transfirió la administración y mantenimiento de DDN-NIC, hasta ese momento manejado por SRI, a Government Systems, Inc., que lo subcontrató al pequeño sector privado Network Solutions, Inc. Como a este punto en la historia la mayor parte del crecimiento de Internet venía de fuentes no militares, se decidió que el Departamento de Defensa ya no fundaría servicios de registro fuera del dominio de nivel superior. .mil. En 1993 la National Science Foundation de los Estados Unidos, después de un competitivo proceso de puja en 1992, creó la Internic para tratar las localizaciones de las direcciones y el manejo de las bases de datos, y pasó el contrato a 3 organizaciones. Los servicios de registro los daría Network Solutions, los servicios de directorios y bases de datos, AT&T, y los de información, General Atomics. En 1998 tanto IANA como Internic se reorganizaron bajo el control de ICANN, una corporación de California sin ánimo de lucro contratada por el US Department of Commerce para manejar ciertas tareas relacionadas con Internet. El papel de operar el sistema DNS fue privatizado y abierto a competición, mientras la gestión central de la asignación de nombres sería otorgada a través de contratos. Email y Usenet. El crecimiento de los foros de texto. Se suele considerar el correo electrónico como la aplicación asesina de Internet. Aunque realmente, el email ya existía antes de Internet y fue una herramienta crucial en su creación.
Empezó en 1965 como una aplicación de ordenadores centrales a tiempo compartido para que múltiples usuarios pudieran comunicarse. Aunque la historia no es clara, entre los primeros sistemas en tener una facilidad así se encuentran Q32 de SDCs y CTSS del MIT-10. La red de computadoras de ARPANET hizo una gran contribución en la evolución del correo electrónico. Existe un informe 11 que indica transferencias de email entre sistemas experimentales poco después de su creación. Ray Tomlinson inició el uso del signo arroba para separar los nombres del usuario y su máquina. En 1971,12 se desarrollaron protocolos para transmitir el correo electrónico entre grupos de ordenadores centrales a tiempo compartido sobre otros sistemas de transmisión como UUCP y el sistema de email VNet de IBM. El correo electrónico podía pasarse así entre un gran número de redes, incluyendo ARPANET, BitNet y NSFNet, así como a hosts conectados directamente a otros sitios vía UUCP. Además, UUCPNet trajo una manera de publicar archivos de texto que se pudieran leer por varios otros. El software News, desarrollado por Steve Daniels y Tom Truscott en 1979, se usarían para distribuir noticias mensajes como tablones de anuncios. Esto evolucionó rápidamente a los grupos de discusión con un gran rango de contenidos. En ARPANET y NSFNet, concretamente en la lista de correo de SF Lovers, se crearon grupos de discusión similares por medio de listas de correo, que discutían asuntos técnicos y otros temas como la ciencia ficción. Una biblioteca mundial, del Gopher a la www. A medida que Internet creció durante los años 1980 y principios de los años 1990, mucha gente se dio cuenta de la creciente necesidad de poder encontrar y organizar ficheros e información. Los proyectos como Gopher, WAIS, y la FTP Archive List intentaron crear maneras de organizar datos distribuidos. Desafortunadamente, estos proyectos se quedaron cortos en poder alojar todos los tipos de datos existentes y en poder crecer sin cuellos de botella. Uno de los paradigmas de interfaz de usuario más prometedores durante este periodo fue el hipertexto. La tecnología había sido inspirada por el Memex de Vannevar Bush y desarrollado a través de la investigación de Ted Nelson en el proyecto Xanadu y la investigación de Douglas Engelbart en el NLS. Muchos pequeños sistemas de hipertexto propios se habían creado anteriormente, como el HyperCard de Apple Computer. Berners-Lee usó esta NEXT-CUB en el CERN, y fue el primer servidor web del mundo. En 1991, Tim Berners-Lee fue el primero en desarrollar una implementación basada en red de concepto de hipertexto. Esto fue después de que Berners-Lee hubiera propuesto repetidamente su idea a las comunidades de hipertexto e Internet en varias conferencias sin acogerse, nadie lo implementaría por él. Trabajando en el CERN, Berners-Lee quería una manera de compartir información sobre su investigación. Liberando su implementación para el uso público, se aseguró que la tecnología se extendería. Posteriormente, Gopher se convirtió en la primera interfaz de hipertexto comúnmente utilizada en Internet. Aunque las opciones del menú Gopher eran ejemplos de hipertexto, estas no fueron comúnmente percibidas de esta manera. Uno de los primeros populares navegadores web, modelado después de HyperCard, fue Viola www. Los expertos generalmente están de acuerdo, sin embargo, que el punto decisivo para la World Wide Web comenzó con la introducción 16 de Mosaic 17 en 1993, un navegador web con interfaz gráfica desarrollado por un equipo en el National Center for Supercomputing Applications en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, NCSAUIUC, liderado por Mark Andreessen. Los fondos para Mosaic vinieron desde la High Performance Computing and Communications Initiative, el programa de ayudas High Performance Computing and Communication Act of 1991 iniciado por el entonces senador Al Gore. De hecho, la interfaz gráfica de Mosaic pronto se hizo más popular que Gopher, que en ese momento estaba principalmente basado en texto, y la www se convirtió en la interfaz preferida para acceder a Internet. Mosaic fue finalmente suplantado en 1994 por Netscape Navigator de Andreessen, que reemplazó a Mosaic como el navegador web más popular en el mundo. La competencia de Internet Explorer y una variedad de otros navegadores casi lo ha sustituido completamente. Otro acontecimiento importante celebrado el 11 de enero de 1994 fue The Superhighway Summit en la Sala Royce de la UCLA.
Esta fue la primera conferencia pública que agrupó con acento agudo a todos los principales líderes de la industria, el gobierno y académicos en el campo, y también comenzó el diálogo nacional sobre la autopista de la información y sus implicaciones. Encontrando lo que necesitas, el buscador. Incluso antes de la World Wide Web, hubo buscadores que intentaron organizar Internet. El primero de estos fue Archie de la Universidad McGill en 1990, seguido en 1991 por WAIS y Gopher. Los tres sistemas fueron anteriores a la invención de la World Wide Web, pero todos continuaron indexando la web y el resto de Internet durante varios años después de que apareciera la web. A 2006, aún hay servidores Gopher, aunque hay muchos más servidores web. A medida que la web creció, se crearon los buscadores y los directorios web para localizar las páginas en la web y permitir a las personas encontrar cosas. El primer buscador web completamente de texto fue WebCrawler en 1994. Antes de WebCrawler, solo se podían buscar títulos de páginas web. Otro de los primeros buscadores, Lycos, fue creado en 1993 como un proyecto universitario y fue el primero en conseguir éxito comercial. Durante los últimos años de 1990, tanto los directorios web como los buscadores web eran populares. Yahoo, fundado en 1995, y AltaVista, fundado en 1995, fueron los respectivos líderes de la industria. Por agosto de 2001, el modelo de directorios había comenzado a ceder ante el de buscadores, mostrando el surgimiento de Google, fundado en 1998, que había desarrollado nuevos enfoques para el ordenamiento por relevancia. El modelo de directorios, aunque aún está disponible comúnmente, es menos utilizado que los buscadores. El tamaño de las bases de datos, que había sido una característica de marketing significativa durante los primeros años de la década de 2000, fue igualmente sustituido por el énfasis en el ordenamiento por relevancia, los métodos con los cuales los buscadores intentan colocar los mejores resultados primero. El ordenamiento por relevancia se convirtió por primera vez en una cuestión importante alrededor de 1996, cuando se hizo evidente que no era práctico revisar listas completas de resultados. Por consiguiente, los algoritmos para el ordenamiento por relevancia se han ido mejorando continuamente. El método PageRank de Google para ordenar los resultados ha recibido la mayoría de la prensa, pero todos los principales buscadores refinan continuamente sus metodologías de ordenamiento con el objetivo de mejorar el orden de los resultados. En 2006, la posición en los buscadores es más importante que nunca, tanto que la industria ha desarrollado posicionadores en buscadores para ayudar a los desarrolladores web a mejorar su posición en el buscador, y se ha desarrollado un cuerpo entero de jurisprudencia alrededor de cuestiones que afectan al posicionamiento en los buscadores, como el uso de marcas registradas en metatags. La venta de posiciones en buscadores por algunos buscadores ha creado también controversia entre bibliotecarios y defensores de los consumidores. Laburbuja.com. El repentino bajo precio para llegar a millones de personas en el mundo, y la posibilidad de vender y saber de la gente a que se vendía en el mismo momento, prometió cambiar el dogma de negocio establecido en la publicidad, las ventas por correo, CRM y muchas más áreas. La web fue una nueva aplicación rompedora, podía juntar compradores y vendedores sin relación previa de manera fluida y con bajo coste. Los visionarios alrededor del mundo desarrollaron nuevos modelos de negocio, y se dirigieron a su capitalista de riesgo más cercano. Por supuesto, una proporción de los nuevos empresarios tenían realmente talento en la administración de empresas y las ventas y crecieron, pero la mayoría eran simplemente gente con ideas, y no gestionaron el influjo de capital prudentemente. Además, muchos planes de negocios.com estaban fundamentados sobre el supuesto que usando Internet, evitarían los canales de distribución de los negocios existentes y por tanto no tendrían que competir con ellos. Cuando los negocios establecidos con fuertes marcas desarrollaron su propia presencia en Internet, estas esperanzas fueron destrozadas, y los recién llegados quedaron abandonados en su negocio intentando romper los mercados dominados por negocios más grandes y establecidos. Muchos no tuvieron la capacidad de hacerlo. Laburbuja.com estalló el 10 de marzo de 2000, cuando el índice Nasdaq compuesto fuertemente por valores tecnológicos hizo su máximo en 5.048,6, máximo intradía 5.132,52, más del doble de su valor un año anterior. Para 2001, la deflación de la burbuja estaba yendo a toda velocidad.
La mayoría de las .com había cerrado el negocio, después de haber quemado todo su capital riesgo, a menudo sin ni siquiera tener un beneficio bruto. El futuro. Existe actualmente un debate en torno a si Internet continuará manteniendo las características que ha presentado hasta hoy, en particular su carácter global y abierto. Algunos autores subrayan que desde principios de la década de 2010 los fenómenos ligados a Internet han comenzado a localizarse fuertemente, lo que puede devenir en una pluralidad de redes que poco a poco desplazaría a la red madre unitaria. La historia del Internet ha sido un proceso rico que se caracteriza por su carácter innovador, considerado como un instrumento de enorme importancia para los ciudadanos y el propio gobierno. El Internet ha pasado de un instrumento primeramente utilizado en el ámbito de las universidades para el mundo y ha contribuido significativamente para el desarrollo de todas las otras áreas de las ciencias.